8:35, ya estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, presencialmente aquí. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿cómo están? Oye, que no la teníamos Sí, ya un pues. rato, le estábamos comprando todas las cuentas posibles. Y al que hemos tenido, pero que hoy día no tenemos presencial, solamente no lo tenemos presencial, pero sí a la distancia, es a don Jaime Belolio, exministro de Gobierno de Sebastián Piñera, nuestro panelista de día miércoles, pero además próximo candidato a alcalde. Lo vamos a perder, yo creo. ¿Cómo le va, señor Belolio? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, acá estamos en estudio solamente chicas. Hola, Jaime. Así escucho, muy bien. Me parece muy bien. Hola, Exactamente. Oye, habíamos quedado un poco con la conversa, queríamos ver si podíamos retomar lo último que conversamos con el ministro Elizalde, no sé si lo estabas escuchando, Jaime, pero sobre las declaraciones, un poco sobre los ámbitos internacionales, los focos internacionales que se nos flancos, en realidad que se nos han abierto. Las declaraciones de la ministra Bullrich de Argentina y también en el mismo Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se trató el tema de esta supuesta presencia de Hezbollah en el norte de nuestro país y la reacción que ha tenido el gobierno chileno de enviar una nota de protesta y de decir, y lo ha vuelto a decir ahora recién el ministro Elizalde, que no es la forma, que no es de países serios en el fondo presentar un tema que es tan delicado así por la prensa. Paula, ¿tú estás de acuerdo en el especie de enojo? Porque el ministro ayer, o sea, el presidente Boric ayer estaba enojado y hoy día el ministro Elizalde también se enojó un poco con el tema. Y la ministra todavía no estaba enojada, pero estaba muy categórica también. Sí. Bueno, yo creo que del país de al lado te digan que existe un grupo terrorista como Hezbollah en Iquique, a mí me parece que es una noticia que uno podría tratar de no enterarse por la prensa. Eso es lo primero. Uh-huh. O sea, creo que es un comentario sorprendente. Era como, ahora además Hezbollah en Iquique. Era como broma. Como si no faltara. Exacto, como un pelo Como más. que si no tuviésemos suficientes invitados. Claro, un pelo más en la sopa. Entonces, yo en eso estoy con la ministra del Interior. Me parece que un dato de esa envergadura podría ser comunicado por otros canales. Sin embargo, un ratito después nos enteramos que en realidad la ANEPE venía conversando este tema hacía al menos 10 años. Entonces, hay algo, me da la impresión, no estoy segura, pero puede haber algo de sorpresa en el Ejecutivo, de enterarse de esta manera y de no tenerlo probablemente arriba de la mesa. Así que en ese sentido yo creo que el presidente se enoja un poquito mucho. ¿Da para nota de protesta? Lo que pasa es que no te puedes enojar con Venezuela y Argentina a la vez, en el mismo día. Me parece que no es bueno. Yo creo que no da para nota de protesta, pero esa es una opinión Sí. muy, muy personal, porque también en la próxima semana vas a tener a la ministra Bullrich acá en Santiago. En ENADE, claro, sentada con la ministra Toa. Lo puedes conversar de otra manera, porque el gobierno de Milei es un gobierno con el cual vas a tener que llevarte, porque compartimos muchos kilómetros de frontera. Y no va a ser fácil llevarse con Milei, porque Milei tiene un estilo que es muy distinto al del presidente Piñera, o sea, el presidente Boric. Entonces tienes que buscar manera de no estar entregando notas de protesta cada 15 minutos. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Belolio? No, comparto plenamente. De hecho, Milei también tiene un estilo muy distinto al presidente Piñera, así que eso también estaba bien lo que decía la Paula. También. Es cierto. Yo creo que el gobierno lamentablemente tiene un frente abierto en las relaciones internacionales, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Y no puede enojarse tampoco de la misma manera el gobierno con una dictadura como Venezuela que con una democracia como Argentina. Más allá de que políticamente el gobierno en Argentina sea tan distinto políticamente al gobierno actual y que dentro de la coalición de gobierno hayan amigos acérrimos del régimen dictatorial de Maduro. Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene un problema. ¿Por qué empezamos a discutir de Hezbollah? Entre otras cosas por el ataque de Irán, digamos, pero porque Irán ha estado presente en Bolivia y es uno de los soportes que tiene Venezuela. Entonces, aparte del aparato de inteligencia de Irán, está hoy día en Venezuela. Y las distintas fechorías que comete la dictadura de Venezuela Tienen un brazo. se hacen con... Claro, tienen brazos armados y esos brazos armados son Cuba, por un lado, y es Irán, y también de a veces recursos
ruso. Entonces, si bien nosotros estamos súper lejos por suerte, digamos, de la guerra, tanto en Ucrania, como también en lo que está pasando en el Medio Oriente, en Gaza, sí ocurre que tenemos rebotes. Y parte de esos rebotes tienen que ver con esto. Entonces yo creo que sí, yo estoy de acuerdo que el gobierno se pasa un poquito más allá de la línea cuando dice que va a hacer una nota de protesta y al mismo tiempo no quiere decir que va a sacar de todas maneras el embajador en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Porque antes nosotros no teníamos embajador y pusieron a un embajador, que es una persona con trayectoria, esto no es culpa de Gasmuri, digamos, sino que no ha servido tener un embajador para mejorar las relaciones con Venezuela, sino que más bien ha ocurrido lo contrario, a tal punto que, al parecer, mandaron a matar a una persona en Chile. Pero yo me pregunto lo siguiente, porque a veces a veces tengo la sensación de que estamos en una política, al menos en el país, también hemos ido como transitando hacia una política como ruda, sí, pero además media picapiedra, media bruta. Digo, cuando tú tienes información de que puedes tener al interior de tus fronteras a grupos como grupos islámicos, estamos hablando, este es otro concepto, este no es el crimen organizado del Tren de Aragua, que ya lo tenemos adentro, ni la amenaza de Jalisco Nueva Generación, que también la Fiscalía los viene detectando hace años. Este es harina de otro costal y funciona con otros códigos, con otros criterios. Entonces me imagino que los gobiernos tienen que ser sumamente cuidadosos para entregar información cuando lo que tú tienes es una amenaza muy distinta de las que has tenido. Y cuando, estaba mirando esta mañana en la radio Bio Bio, hay un artículo de investigación en que muestra que hace casi un año hay 2 iraníes que fueron detenidos acá en el aeropuerto chileno, en Pudahuel, cuando intentaban abordar, claro, con pasaporte falso. Pero yo me imagino, y ustedes dos, Jaime y Paula, les ha tocado estar trabajando en gobiernos, que hay informaciones, como decía la ministra Carolina Toá, que requieren que sean tratados a nivel de servicios de inteligencia y no convertir esto, digamos, en un chaleco de mono a nivel de la opinión pública solamente, porque esto es muy serio. No sé cómo lo ven. Estoy de acuerdo que esto es un tema muy serio, entonces hay que ver quiénes son, cómo funcionan, por qué estarían acá, antes de decir simplemente que operan. ¿Operan cómo? Igual que el Tren de Aragua, ¿es crimen organizado? ¿Es lavado de activos? ¿Qué es lo que harían? Sí, por eso la prudencia en esto de los gobiernos y de las relaciones internacionales es tan relevante. Y también, digámoslo, todos nosotros estamos muy apurados por la nueva velocidad de las redes sociales. Entonces, Jaime dice recién, llevamos muchos años sin embajador y ahora hay un embajador y no ha servido de nada. Pucha, yo no sé si no ha servido de nada. O sea, démosle un poco más de tiempo a Gasmuri. En una de esas sirvió mucho que tengamos efectivamente un embajador hoy día en Venezuela. Y sin embargo, la ministra de Argentina se da el lujo en una entrevista de soltar una información de esa categoría y ponerla en la plaza pública de la discusión, y hoy día vamos a estar discutiendo y la gente va a estar atemorizada en algo que podría haber sido un poco más prudente. Y es decir, oye, esto hay que atacarlo, si es que es así, con las inteligencias de al menos de las 3 fronteras que compartimos. Las 3 fronteras, claro. En el norte. Ahora, una cosa es que parece como que hay acuerdo, te doy la palabra, Jaime, pero hay como acuerdo un poco de por último, imprudencia, ¿cierto?, de la ministra del Interior argentina, del modo, etcétera. Ella estaba en una entrevista y recordemos que Irán en Argentina, digamos, o sea, tuvo un rol fundamental en el atentado de la AMIA. Han habido dos atentados en Argentina con muchos muertos. Entonces es un tema que para ellos es muy presente, no es como para nosotros, es mucho más lejano, creo yo. Pero más allá de la imprudencia de la ministra Bullrich, lo que a mí me parece, y quiero preguntarles a ustedes, que la respuesta del gobierno chileno debe ser algo más que decir no se hace por esa vía, porque después de eso, como le preguntamos al ministro Elizalde, que no contestó, ya, y los datos que tienen ustedes en el gobierno descartan completamente la presencia de Hezbollah o diga, pero no son capaces tampoco de decir eso. Entonces, claro, no hay una respuesta de que, oye, porque de este tema se ha hablado, es casi como un mito urbano a estas alturas. Se ha hablado hace muchos años de esta supuesta presencia de Hezbollah, la Triple Frontera, después, bueno, no es un tema nuevo, ¿o no, Jaime? No sé si cuando tú estabas en el gobierno esto fue tema en algún momento, pero
Bueno, es que yo creo que estamos tocando dos temas que son centrales. El primero, que es novedoso, llamémoslo así, pero no es solamente de ahora, que es que la política exterior pasa a ser parte de la política interior. En Chile nosotros teníamos como una estabilidad en política exterior, sin embargo, en el último tiempo ha ocurrido que lo que ocurre para afuera también influye adentro. Y eso que era muy, muy permanente en otros países, no sé, en Estados Unidos, digamos, que la política exterior era completamente interior, ya está ocurriendo también en Latinoamérica de manera muy, muy importante. Bueno, perdona, en Bolivia pasó siempre, al menos en las últimas décadas, ¿no? Cada presidente que llegaba convertía a Chile en un argumento, claro, era un argumento de política interior. Absolutamente, claro. Pero a tal punto que ya no había como diferencias en eso. Claro, entonces, es tal cual, es cierto. Al menos en una parte del discurso. En cambio, en Chile empieza a ser, y es también por las figuras que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O sea, obviamente esto es por Maduro. Entonces, mi problema no es con Jaime Gazmuri, de nuevo, yo tengo una buena opinión de él. Mi problema es con el dictador Maduro, digamos, ¿no? que ahí es donde hemos empeorado esa situación, y sí tenemos que tener algo para proteger a nuestros connacionales. Entonces, eso es lo primero, la política exterior pasa a ser también parte de la política interior. Y lo segundo tiene que ver con nuestra inteligencia. Que en el caso, si hay células de islamismo radical, eso sí corresponde que puedan ser vistas, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas, que es distinta a la inteligencia como delictual, inclusive está en el límite y pega en el palo de qué pasa con el crimen organizado, porque el crimen organizado muchas veces es transnacional, como el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, que también tiene un componente en donde las Fuerzas Armadas podrían cumplir un rol. Pero ahí de nuevo volvemos al antiguo lamento, que es completamente cierto, de la escasez de inteligencia para enfrentar este tipo de materia. Entonces, es verdad que puede ser imprudente Patricia Bullrich al decir en una entrevista de esa manera, no sabemos si es que había otro intercambio de información entre Argentina y Chile, que eso ocurre, digamos. En el pasado han habido entregas de información, lo que pasa es que los gobiernos no pueden llegar y poner arriba de la mesa sin tener más hechos como fehacientes, ¿no? Sin tener más pruebas concretas, y además no te sirve, como bien decían ustedes, decir, no, sí, hemos detectado que hay una célula de Hezbollah. No, pues, si la detectaste, tenés que saber quiénes están, la investigaste, tomaste detenido a alguien porque cometió un delito, qué sé yo. Entonces, es verdad que puede ser imprudente, pero prefiero que sea imprudente y que se tomen acciones del caso a que pase piola, digamos. Entonces, sí, quería decir algo ahí de una entrevista, porque en esta conversación me he acordado de una entrevista que hicimos acá, tenemos un ciclo sobre crimen organizado que en Conversaciones sin Pauta, y entrevistábamos al abogado Francisco Cox, que le ha tocado llevar y entender muy bien el crimen organizado desde México, ¿ya? Pero él decía, me llama la atención lo poco efectivos que son los políticos en Chile cuando hablamos de infraestructura crítica, porque dice, nosotros no estamos en Europa. En Europa la amenaza es terrorista islámica y necesitan, por lo tanto, militares en las zonas críticas. Chile no, dice él, porque Chile al crimen organizado necesita que la ciudad funcione, necesita que salgan los buses y si tiene militares que le cuiden, o sea, le hacen el favor. Entonces me parece muy interesante porque si lo que tenemos ahora es una nueva amenaza de otro carácter, de grupos terroristas islámicos, también va a significar que la política nacional tiene que entrar a discutir sus políticas de seguridad con nuevos factores. Bueno, primero esperemos un poco más antes de hablar de grupos islámicos en Chile. Sí. No. Sí, digo que me parece interesante la reflexión, porque al final, y lo que dice Jaime también es cierto, o sea, somos un país global, aunque tengamos o sigamos teniendo nuestra alma provinciana, ¿no? Pero estamos en el mundo y el mundo también puede entrar, pasar y llevar en Chile. Entonces, claro, el gobierno tiene que tener toda la calma que se pueda, porque le ha tocado gobernar un momento muy difícil. Probablemente el tiempo que le está tocando al presidente Boric es de los tiempos más complejos, ¿no? Seguramente Sebastián Piñera pudo haber dicho lo mismo. Y la presidenta Bachelet lo dijo. Otro tanto, ¿no? Pero pandemia, cambio climático de este nivel y estas amenazas que antes parecían realmente de otro continente y hoy día estamos en una situación mucho más compleja. Entonces, yo creo que la prudencia en esto es como el único camino posible, porque si no empiezas a generar distracciones también. Entonces vamos a tener a toda la prensa hablando de los grupos islámicos en Chile y desatendiendo
otras cantidades de cosas que son muy relevantes Es para el verdad. país. Oye, hablando de estos temas internacionales que se vuelven nacionales, ¿cierto? Pasamos rápidamente por Maduro, pero la otra molestia que expresó claramente el presidente Gabriel Boric ayer fue, o el día antes ya, no me acuerdo, pero con las palabras de Nicolás Maduro sobre Chile, ¿cierto? Era una acumulación, pero y ayer Nicolás Maduro, además de como cambiar el tono y decir, bueno, Y hablar en inglés. y hablar en inglés, exactamente, todos señales, y que puede ser para algunos una puerta que se abre para que precisamente colaboren en la búsqueda de las personas de los sospechosos que están en Venezuela, ¿cierto? Y que habrían asesinado al teniente Ojeda. Y que ahí también está el rol del embajador, pero además metió al expresidente Sebastián Piñera. Maduro, cuando dice, oye, ¿quién liberó, quién invitó a los criminales? Dice, a los delincuentes, a los criminales, no sé qué palabra usa, a Chile, en Cúcuta, cuando vino a Cúcuta, fue el expresidente Sebastián Piñera, Jaime Belolio. Bueno, ese es parte del guión que ha seguido una izquierda extrema hace mucho rato, mintiendo sobre Cúcuta. De partida porque entraron a Chile 358.000 personas de Venezuela antes de Cúcuta, y después entraron menos. De hecho, en Perú aumentó mucho más la cantidad de personas de Venezuela y ellos no fueron a Cúcuta, digamos. Entonces, ese es parte del relato que trata de hacer una izquierda radical, porque lo que ocurrió en Cúcuta obviamente es un problema para ellos, porque no querían dejar entrar ayuda humanitaria, digamos. Entonces, se transformó en una cuestión distinta y, por supuesto, no resultó bien el hecho en sí, digamos. Eso ya es harina de otro costal. Ahora, solo un puntito, pero la Cecilia Pérez, que fue ministra, digamos, sí dijo que seguirán recibiendo migración venezolana hasta que el país lo resista. Eso lo dijo. Claro, pero regular, pues. Sí, ese es el punto central. Y de hecho, nosotros se creó una visa particular, una visa de responsabilidad democrática, que hay un drama gigantesco del hecho de que hayan 6 millones de personas desplazadas por la dictadura venezolana, en distintos lugares, siendo Chile uno de los lugares que tiene, en términos proporcionales, tiene mucho, ¿no? Tiene harto. Colombia, digamos, es el que más recibe. Entonces, cuando hay 6 millones de personas que tienen que salir por la dictadura, obviamente que se genera una situación importante, digamos, en todos los países que están alrededor. Entonces, pero más allá de Cúcuta, yo habría esperado al presidente Boric una palabra al respecto de eso. Que defendiera a Sebastián Piñera. Absolutamente, porque hace 2 semanas atrás resulta que nos decían que no existía el Tren del Agua, y resulta que ahora existe y que lo invitó el presidente Piñera. Entonces, es tan burdo, es tan absurdo que se diga algo como eso, porque trata de esconder los propios problemas de la dictadura venezolana, que por de pronto se acaba de conocer que al parecer mandaron a matar a una persona en Chile. Si eso es lo que es insólito, y que algunos crean que el cambio de tono de Maduro, de hecho el presidente Boric le dice presidente Maduro, que eso también me parece que ojalá que haya sido un error, digamos. Pero pensar de que Maduro ahora, porque habla más simpático, entonces va a cooperar cuando él es aliado del crimen organizado. Y eso está más que probado en distintas formas. Es un régimen narcoterrorista, por tanto, él va a proteger a estas personas. Y además, ayer me leyeron un artículo de la Constitución de Venezuela que dice que no hay extradición. No existe. Sí, pero está vigente el tratado, y en los tratados internacionales de extradición, digamos, está vigente, no está, no claro, es la Constitución, pero y para eso, precisamente para eso, y le damos la palabra a Paula, para eso puede servir la presencia del embajador. Si es que cortáramos relaciones, probablemente ahí sacaría la posibilidad. De hecho, yo creo que este es un desafío gigantesco para el gobierno del presidente Boric. ¿Qué cosa? ¿La relación con Venezuela? La relación con Venezuela, porque está atrapado en la relación con una contraparte política que es muy compleja. Es muy compleja. Muy compleja. Y entonces, con una contraparte interna en su coalición que también puede que sea compleja. O sea, el Partido Comunista le cuesta mucho hablar de dictadura en el caso de Venezuela. Mucho. Y no hay cómo sacarle esa palabra. ¿No? Entonces, va a ser un desafío gigante, pero yo creo que romper relaciones hoy día, cuando tú tienes una cantidad tan relevante de personas que están acá, que además están indocumentadas, muchas de ellas. No es que sabemos lo que pasa con todos los venezolanos y las venezolanas. Hay algunos que se saben, pero hay una cantidad gigantesca que pasa como Pedro por su casa. Entonces, no es tan fácil
la solución de romper relaciones, no dialogar, no devolver a tu embajador. Con el embajador allá, con los canales abiertos, el gobierno va a poder hacer un poco más. ¿Un poco más para qué? Para ordenar una situación que, convengamos, que hace bastantes años está bastante descontrolada. Y en eso no hay gobierno que no haya participado. Cierto. Jaime Belolio. Oye, a todo esto, solo una cosita. Yo no he dicho yo no he dicho que cortemos relaciones. Yo digo que no tiene que haber embajador, pero tiene que haber servicios consulares como teníamos antes, porque de hecho hay refugiados chilenos, refugiados venezolanos en la embajada de Chile en Venezuela, digamos. Y hay chilenos que están allá y además venezolanos que también necesitan esa ayuda. Sin embargo, hay una señal también, que hay un momento en el cual uno dice basta. Y yo creo que ese punto ya lo cruzó la dictadura de Venezuela. Jaime Belolio, Paula Walker, muchísimas gracias por estar aquí en este miércoles 17 de abril.